El cáncer es una enfermedad que es la segunda causa de morbimortalidad en el mundo. Es una condición y una patología que normalmente está estigmatizada porque siempre está relacionada con muerte. El día de hoy, en Hablando con Gabriel, traemos un experto, pero no solo porque es un profesor desde el punto de vista académico, sino, como digo yo, un profesor de vida. También siempre está día a día ahí con los pacientes que tienen esta condición cancerígena, acompañándolos, recomendándolos y sobre todo dándoles su mejor ánimo para que sigan adelante. Bienvenidos. El día de hoy tenemos como invitado al profesor Andrés Enrique Ramírez Galindo. Él es enfermero, especialista en gerencia hospitalaria, especialista en enfermería oncológica y magíster en educación, con una gran experiencia docente de más de 15 años en diferentes facultades de salud, tanto en pregrado como posgrado. De igual manera, también tiene una gran experiencia en el área asistencial en varias clínicas privadas como coordinador de enfermería en el área de urgencias, de cuidados intensivos y en el área de unidades oncológicas y enfermedades huérfanas. Bueno, estimados seguidores, el día de hoy tenemos un especial invitado. Realmente es un honor tener hoy al profesor Andrés Galindo. Pero ¿por qué le digo profesor? Y les voy a contar una anécdota. Cuando le dije, lo llamé, dije, doctor Andrés, ¿cómo lo llamo? Doctor, licenciado, me dijo profesor. A mí me gusta es que me digan profesor. Y tiene razón, porque yo que lo conozco y he tenido la oportunidad de trabajar con él, no solamente es un profesor desde el punto de vista académico, sino también es un profesor de la vida. Profesor Andrés, bienvenido a este programa, que es su programa. Doctor Gabriel, muy buenas tardes para usted, para toda la audiencia. El honor es mío y usted sabe que también lo tengo en una gran estimación, lo respeto y lo admiro mucho porque usted también ha sido un gran maestro en los espacios académicos que hemos compartido, y felicitarlo por este proyecto educativo tan bonito que permite llevarle tanta información a la gente, que es lo que realmente es clave para el desarrollo de las comunidades. Eso es correcto. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con la primera pregunta. Todos cuando hablamos de cáncer siempre lo estamos llevando a algo catastrófico, a algo que significa muerte. Siempre que llaman cáncer o te dicen tienes cáncer o un familiar tiene cáncer, de una vez es sinónimo de tener una lápida encima, con epitafio y todo. Pero tenemos que empezar por lo primero. Estimado profesor, ¿qué es el cáncer? Bueno, profesor, el cáncer, como usted mismo lo dice, es una enfermedad que primero es supremamente antigua. Hablemos un poco como de los conceptos y las generalidades. El cáncer es una enfermedad supremamente antigua, desde épocas de Imhotep y épocas egipcias. Ya hay jeroglíficos y pinturas que muestran personas con tumores, y es una enfermedad que ha venido a lo largo de la historia acompañando a la humanidad. Y lo que usted dice es cierto. Desafortunadamente los avances en la parte médica inicial, solamente hasta 1800, 1900, cuando se empezaron a hacer algunas cirugías, pues eran cirugías supremamente agresivas. No teníamos los avances en la anestesia, no teníamos avances en el manejo del dolor, en el manejo antibiótico, así que todo esto incrementaba la mortalidad en los pacientes. Solamente hasta la década de los 1960, 1970, vamos a tener los primeros medicamentos quimioterápicos, y también se empezaron a hacer unos avances en radioterapia. Esto realmente fue lo que partió en dos la historia de la oncología. La oncología, como su palabra lo dice, onco viene del griego tumor, y logos, ología, de tratado acerca de. Entonces, siempre que ustedes le hablen de oncología, es el tratado, la ciencia que habla de los tumores, o cancerología también le dicen. Cáncer viene de la palabra del griego también cangrejo. Entonces, cáncer significa cangrejo. Entonces, dicen que el cáncer, decían los griegos, que era como un cangrejo que con sus pinzas se pegaba a la persona y no la soltaba. Entonces, ese es el origen de las dos palabras también, que etimológicamente es interesante saberlo. Entonces, cancerología del griego cangrejo y oncología del origen oncotumor. Bueno,
Lo que tú dices con respecto a la mortalidad, sin duda alguna, como te decía, a principios de 1900, las primeras cirugías, mucha mortalidad. Además recuerden que no teníamos lo que les dije, anestesia, no teníamos antibióticos. Después Fleming en el 30 empezamos con los antibióticos. Esto cambió la historia de la cirugía, pero de la radioterapia y de la quimioterapia como tal, después de los 60, 90. Y fíjense que aquí hay un dato histórico interesante, porque fue a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando se utilizaron químicos como la mostaza nitrogenada, que se empezaron a dar cuenta que estas personas expuestas le aparecían tumores y enfermedades hematológicas, sobre todo con el paso del tiempo, se dieron cuenta que sabiéndola utilizar podía ayudar a destruir tumores. Entonces, fíjense cómo la guerra de una u otra forma desafortunadamente ha influenciado positivamente, sobre todo en temas de producción, en temas de mejorar la calidad, porque el hombre entonces se preocupaba por hacer que los paracaídas de los soldados, los que no se abrían y se mataban, cómo lo mejorábamos, producir mayores balas en menos tiempo, producir un arma que disparara más balas en menos segundos, y todas estas cosas de manera indirecta ayudaron a la calidad en la producción, y esto indirectamente. Entonces, ¿cómo hacemos para que los soldados con las heridas no se nos infecten, no se nos enfermen? Entonces, ¿esto por qué lo traigo a colación? Porque esto generó que después de la guerra, también con todo el tema de la humanización del derecho internacional humanitario, se empezara a hablar del tema, por ejemplo, el consentimiento informado, de que no se podían hacer. Antes cogían a los soldados, a los prisioneros de guerra y hacían experimentos en ellos. Ya todo esto cambió a raíz de la guerra. Entonces esto es importante porque fue el inicio de todos estos, digamos, de todos estos avances en la parte médica que afectan también a la oncología. Siguiendo ya con ese contexto general, entonces seguimos profundizando. El cáncer es una enfermedad que se caracteriza. Todos tenemos en nuestro cuerpo la célula, que de manera general es como un huevito. Para la gente que de pronto no ha visto mucho de biologías, hagan de cuenta un huevito. Entonces en la cascarita es la membrana celular y por dentro hay un núcleo que sería lo amarillito del huevo, y en lo blanquito encontramos los organelos. Simple y llanamente el cáncer es que dentro de la parte amarilla, en el núcleo de la célula, se pierde el control de la diferenciación o de la duplicación celular. ¿Qué significa esto? Que la célula pierde un autocontrol y empieza a dividirse más de la cuenta, o se divide con sustancias que no deberían de estar. Entonces hay unos genes encargados de que la célula se produzca de manera ordenada. Estos genes empiezan a fallar. La principal familia son los protoncogenes, el gen P53, el gen del retinoblastoma, que actúan en unas partes de la división celular. Voy a nombrar cosas muy generales: la mitosis y la interfase, que son como los dos movimientos grandes de división. Entonces, ¿qué pasa? Como se pierde ese control, la célula empieza a crecer desordenadamente y se empieza a formar un tumor. Haga de cuenta que usted tiene una caracha después de una herida, y la caracha llega a un punto en donde crece, se cae y se forma piel. En el cáncer, ¿qué pasa? La caracha sigue creciendo, la caracha forma una masa, y esto es lo que la gente conoce como un tumor en alguna parte. Ahora, es importante decir que los tumores se dividen en dos grupos grandes: los tumores sólidos y los tumores líquidos. Los tumores sólidos son los que ustedes ven, generalmente son carcinomas, y entonces son el carcinoma de piel, de estómago, de pulmón, de mama. Y los otros son los líquidos, que son los de a nivel hematológico, entonces los linfomas y las leucemias. Eso es como la definición grande, pero pues quería hacer la introducción como para que lo entendieran mucho mejor. No, fabuloso. Qué mejor explicado para las personas que nos están siguiendo en este momento. Bueno, pero viene una pregunta que yo sé que si no la hago, mejor dicho, no me lo van a perdonar. Y sobre todo que desafortunadamente, como sucede en el mundo moderno, por tener esto de las redes sociales, de tener San Google, de tener todo tan cerca, pues muchas veces realmente tenemos conceptos errados, y un estudio que sacaron muy curioso: todo lo que usted consulta en buscadores termina siendo o cáncer o termina siendo VIH-Sida. Así sea un gripa. Ahora me imagino que todo será coronavirus. Entonces, diciendo esto, estimado profesor Andrés, ¿cuáles serían más o menos los síntomas y signos característicos que me pueden a mí indicar que estoy padeciendo de algún tipo de cáncer? Listo, doctor. Ya le contesto esa. Haciendo aquí memoria, porque ya tengo más de 40 años, entonces se me olvidan a veces las cosas. En la primera parte de su pregunta, usted también me había dicho que aparte de que era el cáncer, lo del tema de la lápida y de la mortalidad. Entonces salgamos de esa parte y arranco con la segunda pregunta. Esa parte es fundamental porque, miren, quiero que les quede esto claro. Yo soy enfermero oncólogo y soy especialista en esto y trabajo hace muchos años en cáncer.
El 80 al 90% de los cánceres son curables y son prevenibles. Entonces, esto hace parte de esta pregunta que usted me está haciendo. El 80-90% de los cánceres usted los pudiera ayudar a prevenir. Ya vamos a hablar ahorita de cómo. Entonces, primera parte, o sea que no es una enfermedad así que usted diga que la lápida. 1, 2, para que la gente se quite esa idea. 2, no es una enfermedad que es un castigo divino, que la gente generalmente dice yo que estaré pagando porque soy tan de malas. No, el cáncer es la segunda causa en el mundo de las muertes y de las enfermedades en el mundo. Lo que pasa es que antes había menos accesibilidad a los servicios médicos. Entonces la gente no sabía, se moría de cáncer y nunca iban al hospital o nunca tenían la oportunidad de llegar. Entonces eso es importante que esto quede claro en el programa. El cáncer es una enfermedad muy común. Lo que pasa es que antes no se sabía. Pero como les digo, la primera causa de morbimortalidad, o sea, de que usted se enferme o se muera en el mundo, son las de origen cardiovascular, los infartos, los ataques cerebrovasculares, la hipertensión. Esa es la primera causa, pero la segunda es el cáncer. Entonces es una enfermedad muy común. Entonces que a usted le dé cáncer a un familiar, eso es lo más normal del mundo porque así es la estadística y es la historia natural de la enfermedad. Tercero, cuando hablamos de prevención, hay cánceres que son absolutamente curables. Por ejemplo, el cáncer de cuello uterino. En los países desarrollados donde las niñas antes de los 10-12 años se han vacunado, que ustedes saben que nosotros íbamos muy bien, pero por ese escándalo que hubo en la costa, que porque a las niñas les había quedado mal la vacuna y todo eso, se dejaron de vacunar y se perdieron esas líneas que íbamos en ascenso de vacunación. Esto es importantísimo, ese cáncer se erradicó. En Colombia era la primera causa de morbimortalidad en nuestras mujeres y en este momento es la segunda. Pasó el cáncer de mama a ser la primera. Pero es triste que un cáncer que en los países desarrollados ya no existe. O sea, ya no existe el cáncer de cuello uterino, se acabó. Nosotros todavía lo estamos presentando. Entonces, por favor, un mensaje aquí que estamos empezando, pero que sea una conclusión. Hay que vacunar a nuestras hijas. Mis hijas, yo tengo 2 niñas, una niña de 12 añitos ya está vacunada. Mi esposa, a pesar de ya haber iniciado relaciones sexuales, yo de ser mi esposa, ya tener 2 hijos con ella, yo la hice vacunar, porque es que la vacuna, así usted ya haya iniciado relaciones sexuales, le da herramienta al sistema inmunológico para que si llega a tener presencia con el virus del papiloma humano, tenga el sistema inmune herramientas para atacar al virus. Entonces, lógicamente, lo ideal antes de los 10-12 años, antes de las relaciones sexuales a nuestras niñas, pero si la mujer ya ha tenido relaciones, no importa, se puede vacunar. En otros países vacunan a los hombres, usted puede vacunarse como hombre y usted también hace un efecto de rebaño, de prevención para la transmisión del virus del papiloma, entonces eso tenerlo en cuenta. Entonces fíjense cómo, primero, 80-90% curables, prevenibles, si usted tiene unos buenos hábitos de vida, que eso lo podemos dejar para el final. 2, absolutamente evitable si usted se vacuna en el caso del virus del papiloma humano. Tenemos el virus de la hepatitis C, de la hepatitis B. Si usted se vacuna contra estos virus, la posibilidad, como ustedes saben que los virus son una de las posibles razones de por qué le puede dar a usted cáncer. Entonces, ¿qué pasa? Si usted se vacuna contra el virus de la hepatitis B o C, la probabilidad de que usted le dé un hepatocarcinoma se disminuye en más de un 90%. Entonces, fíjense que es cuestión de saber y utilizar estas estrategias. Otra cosa, con relación a la lápida. Cada día, así como hablamos de la historia del 1900, las cirugías, luego 1960, 70, la quimio, la radio, en este momento cada día hay más avances en la biotecnología. Estamos utilizando drogas que son anticuerpos monoclonales, sustancias inhibidores de tirosinquinasa, inhibidores de ciclasas. ¿Qué significa toda esta carreta? Drogas biológicas. Entonces, cuando hablábamos de que el núcleo se desorganizaba, se han encontrado drogas que por dentro hacen que los señalizadores o estos drivers que le dicen los estudiosos hagan que se estimule el crecimiento de las células, se bloqueen. Y cada día tenemos más drivers que se bloquean con los estudios de la biotecnología. Los anticuerpos monoclonales que están en la parte externa de la célula, entonces estos atacan la parte interna, y los externos, resulta que los tumores, les voy a poner un ejemplo, el cáncer de mama, hay un 30% de cánceres que sobreexpresan un oncogen que se llama el ER2. En los linfomas, un 30% sobreexpresan linfocitos CD20 positivos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Se ha encontrado sustancias que se pegan a ese oncogen que está sobreexpresado y hacen que el sistema inmunológico se le pegue a ese receptor y hace que el sistema inmune ataque al tumor. Entonces, antes, ¿qué pasaba? Estaba el tumor acá sobreexpresado y nadie lo pillaba. Entonces seguía creciendo. Ahora le ponemos quimio, le ponemos radio, le ponemos el anticuerpo monoclonal
él llega e identifica, sean terapias target o terapias blanco, él se le pega a ese receptor y hace que el complemento y los natural killers digan, uy, ojo que ahí hay una célula que está rara, se está sobreexpresando más de la cuenta, y llega el mismo sistema inmune y destruye el tumor. Entonces, esas cosas antes no existían y la gente no las sabe. La gente todavía piensa que se muere del tratamiento. Y tristemente, y lo digo, hay médicos, enfermeras, profesionales de la salud que no saben de oncología y le dicen al paciente, no, ¿eso para qué se va a poner eso? Eso es más grave la cura que la enfermedad. Y eso está mal porque uno debe de respetar las especialidades de los colegas. Yo no puedo hablar cosas de nefrología, de los riñones, porque yo de eso no sé. O de terapia intervencionista cardiovascular. Yo no soy de hemodinamia. Cada uno en lo suyo. Entonces, si yo me pongo de atrevido a opinar eso, muchos pacientes, cuando le consultan a la amiga, la de la tienda, la de la droguería, y le dice eso, pues no van, no le paran bolas a los tratamientos y se mueren. Y como cuarta parte, las enfermedades inclusive metastásicas las estamos cronificando. Con todas estas drogas que les estoy diciendo, enfermedades que inclusive cáncer de mama avanzado al hueso, estamos controlando la enfermedad de tal forma que las señoras se mueren de viejitas con un cáncer de mama metastásico. Eso nunca lo veíamos. Usted antes le hablaban de cáncer de mama metastásico, usted decía la paciente se murió. No, ahora a pesar de que tiene una enfermedad avanzada, con todas estas drogas los pacientes se nos mueren de viejitos. Entonces esto es un mensaje importantísimo a este programa, doctor, y le agradezco este espacio para que la gente que tiene cáncer, por favor, busque una asesoría. Si usted quiere, doctor, puede dejar mis datos de mi correo electrónico, mi teléfono, que me escriban, me digan, profesor Andrés, usted apareció en el programa del doctor Gabriel, mire, con mucho gusto, no tengo problema, pero busquen gente en sus ciudades que sean especialistas en oncología para que los pueda orientar adecuadamente. Ahora, retomando la pregunta que usted me decía de cuáles son los principales signos y síntomas generales, recuerde entonces, uno no puede perder peso porque sí. Entonces, si usted es una persona de 70 kilos y empezó comiendo como siempre, a bajarse a 68, a bajarse a 65, a bajarse a 63 kilos sin ninguna explicación, ojo porque puede ser un síntoma de un cáncer. Entonces, usted no puede perder peso sin ninguna razón. 2, fíjense con las características de la piel. ¿En qué sentido? Que le salgan morados, que le salgan petequias, que son como ojos punticos, o cuando usted se pega con algo, cuando la gente le va a dar dengue o alergia, a veces le dan como unos punticos, unas veticas rojas. Si usted empieza a presentar veticas rojas, morados, o se pega con algo y le queda un morado, hay que mirar eso. Sangrados por cualquier parte, que usted esté hablando acá y le empieza a salir sangre de la nariz, de los oídos, de la boca, de la cola, del recto, de la vagina, del pene, usted no tiene por qué sangrar de manera espontánea. 3, si usted tiene lunares, recuerde que hay un ABCD de los lunares, entonces usted mira la asimetría, que empiece a cambiar un lado más que el otro, la A, B, los bordes, entonces que los bordes después de estar lícitos se vuelvan como carrasposos, como grandes. El C, el color, si usted tiene un lunarcito clarito y se le empieza a poner negro, morado, verdoso, negro, oscuro, hay que mirarlo. El diámetro, usted empieza a ver que cosa mucho de tamaño. Entonces, este tipo de cosas hay que mirarlas en los lunares. 2, los cambios en los hábitos gastrointestinales. Si usted empieza a ver que usted tiene una deposición normal, como usted la conoce, y empieza a tener todos los días diarrea, empieza a tener o mucho estreñimiento, entonces hay que mirar por qué están cambiando sus hábitos intestinales. Ojo con la citología de las mujeres. Por favor, hacerse su citología cervicuterina máximo cada año. Luego ya cambió la regla. Acuerden que después de los 40 años usted se puede hacer el test del BPH. Esto ubíquenlo con su ginecólogo, su médico de confianza. Pero hay que hacerse este examen. ¿Por qué? Porque si usted empieza a presentar flujos demasiado continuos, fétidos, dolor para tener relaciones sexuales, tanto en el hombre como en la mujer, hay que tener cuidado. Ojo, los hombres, tóquense los testículos, porque así como se habla tanto del autoexamen de mama, que si quiere ahorita más tarde, pues otra pregunta, cómo se hace y todo eso, los hombres tenemos que tocarnos los testículos, mirar qué tan grande, normalmente nosotros tenemos un órgano un poquito más grande que el otro, mirar qué testículo es más grande, cómo son las características de esas venitas que tenemos al lado de los testículos, para que si usted llega a notar una bolita en un testículo, llega a notar alguna vena que está muy brotada, algo de más, inmediatamente busque a su médico de confianza, porque esto puede ser un signo de un cáncer de testículo que no es tan infrecuente. Una tos que no se quita,
Usted no puede tener una tos que no se le quite. Entonces hay que ir al médico que le mande un rayos X de tórax inicialmente o empiece a investigar si usted ha fumado mucho, etcétera, este tipo de cosas. ¿Qué otra cosa sí en general de características de que usted sean signos o síntomas de alarma de cáncer? No, yo creo que esas son como las principales. Entonces, por favor, muy atentos. Mire que si nosotros logramos identificar rápidamente esto, podemos llegar más temprano a un diagnóstico que tarde. Ahora, yo voy a decir algo aquí que es algo poco ortodoxo, pero esto es una cosa que es la realidad. A mí no me parece, y lo respeto mucho, aunque entiendo si uno tiene limitaciones económicas importantes, pues que no lo puede hacer y no hay nada que hacer. Pero, por ejemplo, a mí me parece muy triste que un paciente me llegue y me diga, yo le digo, bueno, ¿cómo le empezó su problema? Por ejemplo, un cáncer gástrico. No, es que yo empecé a tener vómito, se me empezaba a sentir distensión abdominal, una gastritis, una acidez, un reflujo. Y yo iba a la EPS y fui 1 año, 2 años, me mandaban Milanta, me mandaban omeprazol, me mandaron la endoscopia, pero nunca me la autorizaron, luego cambiaron el contrato. Luego... Conclusión, la persona fue 2 años por una consulta de una gastritis, nunca le tomaron la endoscopia y cuando se la toman ya tiene un cáncer. Con el dolor del alma lo que yo voy a decir, así como uno invierte en un celular costosísimo, así como uno invierte en unos tenis carísimos, o bueno, en lo que usted quiera que se gaste su dinero, en una rumba, usted sale a comer a un buen restaurante y a salir a tomarse unos tragos y se gasta mínimo 100, 150 mil pesos. Así como uno a veces tiene espacio para eso, no me parece justo. Yo sé que nosotros pagamos un seguro, un plan obligatorio de salud, etcétera, tenemos unos derechos, unos deberes, pero si yo veo que yo estoy enfermo así, hombre, yo me sacrifico y voy a un médico y me pongo pilas para que me identifiquen esto. Pero me parece muy triste que una persona, lógicamente, estoy hablando del que pueda, ¿no? El que no, pues ya es otra historia. Pero hombre, vaya y preocúpese por su salud, pero a mí no me parece que una persona espere y diga, no, es que la culpa fue de la EPS. Yo fui, no me mandaron la endoscopia, nunca me pusieron cuidado. Y esa es la vida suya la que está en peligro. Entonces, yo le digo a veces a mis estudiantes, y eso es otra cosa que estamos hablando entre amigos. Lo ideal si usted tiene un niño y se le enferma, ¿qué es? Llévelo para el pediatra. Sí, tenemos nuestros médicos generales que son muy queridos, muy buenas personas, pero si usted puede acceder directamente al especialista, mucho mejor. Si usted tiene un problema gástrico, un problema de distensión abdominal, si usted va donde un gastroenterólogo, mucho mejor. Si usted tiene un problema en el corazón, mejor que lo vea un cardiólogo. O sea, cada día la medicina ha avanzado tanto que las especialidades están ahí es para utilizarlas. Pero vemos a veces que hay muchas dificultades para la accesibilidad de las especialidades y subespecialidades. Entonces de pronto, aunque esto no está en ninguna guía, y como les digo, es una cuestión personal, no lo estoy hablando como Andrés Ramírez, no como ninguna de las organizaciones a las cuales pertenezco, ni cumpliendo ninguna guía de práctica clínica. Yo sí creo que uno pudiera avanzar mucho si esta primera parte hace un esfuerzo y mira cómo busca un especialista, y ya el especialista haciéndole ese primer diagnóstico, usted sí coge para su EPS y dice, mire, vengo de donde el especialista y mire y usted ya tiene una herramienta cómo luchar. Pero si usted va y no le dan, le cancelan la cita y usted, digamos, entre comillas, se confía de eso, a veces esto causa de problema. Eso es muy cierto, profesor Andrés. Bueno, entonces creo que el mensaje es bastante claro y viniendo de una persona que es especialista en el tema. Tenemos que poner mucho de nosotros mismos en la parte de autocuidado, en la parte de identificación de cuáles son los posibles signos y síntomas que yo pudiera tener, pero sobre todo creo que es una condición también de amor propio, de querer estar ahí y, como dice él, de invertir en mí mismo. Si puedo invertir en otras cosas, puedo invertir en mi salud, que es lo más importante. De nada sirve el dinero si no tienes buena salud. Bueno, profesor, ya estamos terminando en este momento nuestro programa del día de hoy, pero no se me va a ir sin que antes me diga lo siguiente. Bueno, ya desafortunadamente no logramos llegar a un diagnóstico preventivo y presuntivo a tiempo. Pasó el tiempo, se hizo todas las posibilidades, pero ya está muy avanzado este cáncer, está desafortunadamente lo que se llama terminal. Y hablan mucho y la gente tiene una connotación muy extraña de qué es el manejo paliativo de esta clase de enfermedades terminales, obviamente incluyendo el cáncer. Usted que es un especialista en esto, explíquenos qué es un manejo paliativo y por qué es tan importante.
Claro que sí, doctor, ya le sigo explicando. De la pregunta anterior que usted me estaba hablando, que oye, tengo más de 40 y se me olvidan las cosas, y lo nombré, estamos en el mes y yo sé que usted esta invitación me la hizo, un homenaje para todos nuestros sobrevivientes de cáncer y en especial de cáncer de mama. Recuerden las bolitas en los senos, ¿no? Para eso hay que hacerse el autoexamen de mama, que por cuestiones de tiempo no lo vamos a explicar, pues ustedes lo encuentran en cualquier bibliografía, pero recuerden que hay que hacerse el examen de seno. Entonces está de más decir, en los signos y síntomas, de todos los que hablamos en la respuesta anterior, acuérdense de los senos, de pararse, mirarse en el espejo, poniéndose las manos en la cintura, en la cabeza, acostaditas, palparse, y esto es clave porque una bolita ahí puede significar un cáncer. Entonces ya ahora sí terminamos esa. Ahora, en la pregunta suya de cuidado paliativo, bueno, recordemos que la palabra paliar no tiene cura, es algo que solamente tiene un manejo ya no curativo y más de manejo de signos y síntomas y de mejora de la calidad de vida. Esto es muy importante porque la gente también piensa que si yo tengo una enfermedad avanzada, ya me tienen que mandar para la casa y dejarme morir. Eso también es algo erróneo. Nosotros, así como hemos hablado de todos estos avances para manejar nuestros pacientes con cáncer, así mismo ha pasado en cuidado paliativo. Usted puede tener un cáncer tremendamente avanzado, pero nosotros podemos hacerle cirugía. Por ejemplo, tengo una masa que no me deja comer, me hacen una gastrostomía. Mucha gente dice, bueno, pero yo con una manguera ahí, todo es cuestión de cómo usted mire las cosas. ¿Por qué? Porque si usted logra con esa manguera no morirse de hambre, no morirse desnutrido, y es lo único que lo está afectando, usted perfectamente puede tener una adecuada calidad de vida. Estamos hablando hasta de años con su gastrostomía, y usted va a poder salir, va a poder ir a Estados Unidos, va a poder ir a Europa, va a poder ir donde usted quiera, a Cartagena, a Amazonas, con su gastrostomía. Una colostomía, no, pero es que una cosa por donde me hacen popó. Si usted hace popó por ahí, ¿eso qué importa? Usted tiene que entender que la medicina y la ciencia médica ha avanzado, y de enfermería, por supuesto, y de todo lo que es el apoyo multidisciplinario, está ahí es para que lo utilicemos. Si a mí me dicen, don Andrés, Dios no lo quiera, ninguno, ojalá nos pase, usted le podemos dejar que viva, pero tiene que tener una bolsita colostomía. Posiblemente ya nunca se la vamos a poder quitar, pero es la única opción para que usted pueda vivir. ¿Por qué no me la voy a hacer? Pues hay mucha gente que dice que no, y no puede ser. Usted no es como la mujer que le quitan un seno. Usted no deja de ser mujer porque le quiten un seno, se lo quiten ambos. Lo más importante es usted con su espíritu, con su esencia, con su pensamiento, con sus obras, con sus palabras. El hecho de que no tenga 2 senitos, eso no la hace más ni menos mujer que nadie. Entonces es como la manera en que usted vive las cosas. Entonces, cuando uno habla de paliativo es que ya no tiene cura. Entonces, una enfermedad que ya sabemos que no se puede curar, pero ojo, porque yo puedo tener una enfermedad paliativa, pero nadie sabe a veces cuánto tiempo duramos para morirnos. Ahí sí toca analizar muy bien qué patología es. Hay cánceres que tienen una mortalidad más alta que otras. Por ejemplo, una vez se habla de un cáncer de páncreas, es mucho más agresivo a corto plazo que un cáncer de mama avanzado. Yo les decía ahorita, por ejemplo, miren tan interesante esta pregunta que hizo el doctor Gabriel. Yo puedo tener un cáncer de mama avanzado metastásico a hueso. Ojo, eso es una enfermedad incurable. O sea que todo lo que me hagan a mí es cuidado paliativo. ¿Por qué? Porque yo no me voy a curar de ese cáncer. Pero ojo, yo me puedo morir inclusive de viejita, aunque los estudios no han llegado hasta más de 10, 12 años, pero yo puedo durar muchos años con ese diagnóstico, con un manejo paliativo, pero duré 10 años con una aceptable calidad de vida, compartiendo, conociendo a mis hijos, viendo la graduación de mis hijos, de mis nietos, y vivo aceptablemente. Pero si yo digo, tengo un cáncer de mama avanzado, no, pero no me haga nada, yo no me quiero someter a nada, ya que mi Dios se acordó de mí, entonces se muere, se pierde esos 12 años ya, por pura ignorancia o mal asesorada. Entonces fíjense tan interesante esto. Ahora, es diferente si yo tengo un cáncer de páncreas avanzado y me dicen, usted pues lógico, no se va a curar de ese cáncer. Ya sabemos por la historia natural de la enfermedad, por cómo se desarrolla la enfermedad, que esta enfermedad no pasa como el cáncer de mama. Cada día hay más avances en los medicamentos en todos los cánceres, pero en este no hemos avanzado tanto. De este es que se ha muerto Pavarotti, de este es que se ha muerto Bill Gates. Entonces ustedes se imaginan, si se han muerto ellos que tienen tanto dinero, pues seguramente uno también se va a morir. Pero entonces la historia es que ahí es donde entran las diferencias de
decir si es terminal o no. Entonces, el concepto de terminal es un diagnóstico donde usted estima que la muerte del paciente puede ser de menos de 6 meses. Entonces, si a usted le dicen usted tiene una enfermedad terminal, significa que lo más seguro por la historia natural de la enfermedad es que usted en menos de 6 meses pueda fallecer. Sin embargo, esto es muy relativo y para la gente que sea creyente, yo siempre les digo, yo de hecho lo soy, yo les digo que el único que sabe cuándo se va a morir uno es Dios. Ningún médico en mi concepto personal tendría el derecho, ni ningún profesional de la salud, de decirle usted se va a morir en 2 días. No. Yo creo que eso hay que dejárselo a otra persona, a otro ser, porque nadie sabe. Y es más, en esos 2 días, el médico o la enfermera la atracan por robarle la cicla, que veo que pasa en Bogotá muy de seguido, y se muere primero el médico o la enfermera que el paciente. Entonces uno no debe decir cuándo va a morir nadie, simplemente explicarle muy respetuosamente que las probabilidades de muerte están a corto plazo, pero no ponerle una fecha como si uno fuera un yogur que se vence mañana 31, yo qué sé. Entonces esa es como la diferencia. Entonces paliativo no tengo cura, pero yo puedo tener paliativo a muy largo plazo o mediano y paliativo a corto plazo, eso depende de la enfermedad. Y terminal, una muerte estimada en menos de 6 meses. Lógicamente que si usted ve un paciente, por ejemplo, con un cáncer ya muy avanzado, con dificultad respiratoria, que usted empieza en el monitor y a medida que lo va evaluando, a que empieza a desaturarse, a que ya usted le hizo de todo y el paciente empieza a tener desaturación, apneas, que se queda sin poder respirar y se le empieza a bajar la presión arterial, muchos signos, se empieza a poner bradicárdico, se le empieza a bajar la frecuencia del corazón. Lógicamente que usted como profesional de la salud, si el familiar le pregunta, seguramente usted le va a decir, mi señora, de verdad este momento era algo que estábamos esperando, desafortunadamente ha llegado, su familiar posiblemente acaba de empezar ya como tal una fase terminal de la enfermedad y lo más seguro es que si él continúa en estas condiciones ya no podemos darle más soporte, ya no le podemos poner más medicamentos, si le ponemos más droga para el dolor de pronto eso nos queda dormido, posiblemente ya está entrando en una etapa terminal. Eso sería un caso ya como muy específico y seguramente ese paciente en esas condiciones pueda fallecer en las próximas horas. Pero yo he visto pacientes que están así, les pone usted un bolito, llega el hijo que estaban esperando en Bogotá, se le subió un poquito la frecuencia cardíaca, se estabilizó la saturación y no se murió. Y usted pensó que se iba a morir. Y se mueren hasta dentro de 3 días. Pero por eso es que uno no debe decir, no, eso se va a morir mañana, ¿no? Pero digamos que esas condiciones clínicas son las que a veces uno lo orientan a decir que ya entró en una etapa terminal, ya final. Bueno, mi estimado profesor Andrés, déjenos un último mensaje para todas las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, primero que todo, un fuerte abrazo para todos, síganse cuidando, recuerden que esta pandemia continúa, puede quedar cerrado las cuarentenas, esa obligatoriedad en el control, sobre todo de la exposición social, pero ya está en cada uno que nos sigamos cuidando. Todavía vemos gente que no se pone su tapaboca, que no está respetando el distanciamiento, que no se está lavando las manos. Por favor, cuidémonos mucho, que si nos morimos es porque nos toca, no porque nosotros ayudamos. Y ante todo, mucha esperanza en los hombres, en el sentido de confiar en su sistema médico, en si ustedes ven que se está trazando algún tipo de diagnóstico, busquen ayuda, no se queden esperando que el sistema se los dé. Si ustedes ven que no, busquen un especialista, una asesoría adecuada. Tercero, recuerden que las medidas de prevención están ahí, entonces por favor no se asolien de 10 de la mañana a 4 de la tarde, utilicen bloqueador solar, no se expongan innecesariamente estas muchachas que se ponen al sol para estar rosaditas. Acuérdense que el cáncer de piel es muy frecuente y es muy mortal. Estamos en la zona tórrida, Colombia, recuerden que estamos sobre toda la línea del Ecuador, por favor, el sol es muy fuerte, así que protéjanse bien. Ojo con los hábitos de vida, metas en la cabeza, ese 80-90% de cánceres que son curables es por los hábitos de vida saludable. Por favor, no fumen, muchachas y muchachos. Por favor, no excedan el consumo de licor, muy poco. Por favor, dietas balanceadas, cuidémonos mucho de la obesidad. Recuerden que cuando uno habla de obesidad, que está relacionada con el azúcar alta y con la diabetes, no solamente está con eso, también la obesidad está relacionada con el cáncer. Entonces, por favor, intentemos tener un peso más o menos saludable. Recuerden estas visitas periódicas a nuestro médico, recuerden su examen de seno, su citología, estar pendientes de su salud.
Y que otra cosa sí que yo les diga de prevención así clave, el manejo del estrés. Ojo con el estrés. Metas en la cabeza que ningún mal es eterno y todo problema que tengamos se va a solucionar. Entonces yo sé que todos tenemos deudas, todos tenemos problemas, todos tenemos estrés, pero ánimo, ánimo, porque ¿qué pasa? Cuando usted se estresa, su sistema inmune se deprime. Ya les dije al principio, como empezó esta conferencia, que el sistema inmunológico que está ya en esos protoncogenes dentro de la célula, ellos son los encargados de vigilar la replicación y la división celular. Si usted se estresa, las defensas se le bajan. Y el sistema inmune al debilitarse, usted se puede enfermar de cáncer o de cualquier otra cosa. Por eso hay muchas personas que no tienen ningún factor de riesgo y les da cáncer. Porque a veces el estrés los consume y a veces esa falta de autocontrol es la que nos hace que las enfermedades aparezcan. Entonces mi último consejo es, y esto se lo digo de verdad con el corazón, para mí el más importante de todos, trabajen mucho en el autoconocimiento, en buscar dentro de ustedes mismos cómo pueden mejorar, cómo pueden ser más nobles, cultivar sus virtudes. Si usted cultiva sus virtudes de ser más solidario, más buena persona, de perdonar, de ser solidario, ya lo dije, de tener ese vínculo y ese cariño por los demás, toda esa buena vibra usted la va convirtiendo en una fortaleza, su sistema inmune y su sistema neuroendocrino lo entiende así y usted vive tranquilo. Y usted puede tener estrés y usted respira profundo, busquen estrategias y métodos de control del estrés, la meditación, el yoga, la musicoterapia, la aromaterapia, y todas estas cosas van a hacer que ustedes vivan más felices, más tranquilos y posiblemente, no solamente contra el cáncer, sino cualquier otra enfermedad, con ayuda de Dios, o no les dé, o si les da, ustedes puedan superarla. Entonces, eso es lo más importante. No hay ninguna estrategia en el mundo que sea totalmente confiable, a excepción del mismo soporte y la misma autoayuda que se pueda dar el paciente. Nosotros podemos darle la mejor medicación, podemos darle lo que sea, lo que queramos, pero mientras el paciente de corazón no se quiera mejorar o no quiera ayudar a mejorarse, el paciente finalmente se complica, y este es como mi principal consejo. Bueno, profesor Andrés, definitivamente, por eso lo dije, no solamente es un profesor a nivel académico, sino también un profesor de la vida. Bueno, estimados seguidores, hasta aquí hemos llegado el día de hoy con Hablando con Gabriel. No olvides darnos like si te gustó, suscribirte y hacer que todas las personas que tú conozcas se suscriban para hacer esta familia muchísimo más grande. Recuerda también activar la campanita de notificaciones para que cada vez que haya un video sepas y lo puedas ver. Y recuerda que esto fue Salud Visual de corazón, pero con convicción.